Hoy resumimos el segundo ensayo sobre el gobierno civil, de John Locke. Vamos a ver cómo define el contrato social, cómo se estipula y cómo ve él al individuo en estado de naturaleza. Antes que nada, un poquito de historia. Vamos a ver quién fue este señor de acá, llamado John Locke, con quien estaba debatiendo a la hora de escribir su segundo ensayo sobre el gobierno civil. Básicamente estaba hablándole directamente a Hobbes. Y vamos a intentar esbozar un poquito algunas ideas generales acerca de por qué para él un poder político del soberano atenta contra las libertades individuales o contra esos derechos naturales que tanto pretende proteger, y qué propuesta política plantea. Bueno, arrancamos viendo qué tipo de individuo piensa Locke en estado de naturaleza. Piénsenlo como los contractualistas, tanto Hobbes, él y Rousseau, van a preguntarse acerca de las personas en estado de naturaleza. A lo largo de todo el texto no vi una vez que diga persona o individuo u otro tipo de categoría, solamente los llama hombres. Así que pregunten a su docente si pueden modificar esa categoría. Yo lo voy a llamar personas o individuos, pero él nunca emplea ese término. Así que bueno, las personas en estado de naturaleza, ¿cómo son? Bueno, a diferencia de Hobbes, van a ser bastante copadas las personas en estado de naturaleza para Locke. No van a ser tan dañinas, tan intensas. Van a ser más bien amistosas. Van a ser solidarias los unos con los otros. Locke se imagina un estado de naturaleza donde rigen los derechos naturales. Como ya saben, es un filósofo del derecho natural o un contractualista. Se me cortó mientras estaba hablando y no me di cuenta, y ahora a retomar. La. Preparation 1, 2, 3. Bueno, les estaba diciendo, Locke es un filósofo del derecho natural, es decir, lo que él va a ver en el estado de naturaleza son personas interactuando de forma amistosa, de forma solidaria, donde rige la autoconservación, donde privan fundamentalmente estos derechos naturales o estas leyes naturales, que van a ser el derecho a la vida, el derecho a la autoconservación, el gozar de la propiedad privada, gozar de la libertad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede en el estado de naturaleza? Bueno, pensemos que en el estado de naturaleza para Locke no hay organización social, no hay organización política de ningún tipo, solamente son estos individuos interactuando libremente, interactuando de forma solidaria y amistosa para poder preservarse a sí mismos. Pero el problema que él ve es el problema de la anteúltima parcela, lo que pasa cuando la naturaleza te ofrece recursos que son limitados, que no alcanzan para todos. Bueno, ahí se necesita algún tipo de organización social. Las leyes naturales existen, están, el individuo actúa más bien por la capacidad de razonamiento más que por las pasiones, como veíamos en Hobbes, pero el problema es que no hay nadie que vele por esos derechos, por esas leyes. Entonces, el problema es la falta de un juez. Esta idea de juez es importante, porque así como veíamos en Hobbes que en el estado de naturaleza, para poder pasar a la sociedad civil, los individuos tenían que desprenderse de todos sus derechos en absoluto hacia un tirano despótico, monarca con poder político absoluto. Bueno, en Locke lo que vamos a ver es que las personas solamente se desprenden de un solo derecho, que es el de ser juez por causa propia. Con esta noción de que me tengo que desprender de ser juez, del derecho de ser juez por causa propia, le estamos atribuyendo a un nuevo organismo, a una nueva entidad, la posibilidad de ejercer esta justicia. El resto de las leyes naturales, el resto de los derechos, se conserva en absoluto. Entonces vemos en Locke pulso de autoconservación de los hombres. Entonces vemos en Locke cómo es el impulso de autoconservación y el ejercicio de la razón misma de los individuos en estado de naturaleza lo que conlleva el traspaso a la sociedad civil. Ya no, en Hobbes veíamos que era el temor lo que llevaba al traspaso a la sociedad civil. Veíamos cómo el temor a que otros individuos me arrebaten lo que yo poseo conllevaba a la creación de un nuevo estado terrorífico con un poder absoluto que controle absolutamente a todos y que ejerza su coerción. Bueno, acá no. Acá es la razón, porque los individuos son amistosos, son solidarios entre ellos. Y ese ejercicio de la razón es lo que va a llevar a los individuos en estado de naturaleza a pensar que no pueden ser jueces por cuenta propia y que necesitan de la constitución de un estado, que para Locke va a ser un estado parlamentario, lo que refuerce esta idea de justicia, la falta de justicia.
Así es como se constituye esta metáfora del contrato social en Locke. Así surge. Y resalto la idea de metáfora, ¿no? No es que todos los individuos se pusieron de acuerdo y firmaron un contrato. No, es metafórico, digo, es el estado de naturaleza que estos contractualistas se plantean, es ilusorio, les sirve como base estamental para poder desplegar todas sus ideas filosóficas. Pero hay algo clave acá, y es que para que una sociedad política organizada pueda surgir, depende pura y exclusivamente del libre consentimiento de todos los individuos. Entonces, ya podemos partir de una prenoción básica que Locke tiene a la hora de escribir su segundo ensayo sobre el gobierno civil. Y es que hay una antropología optimista de los individuos en estado de naturaleza. Y que el problema no recae sobre los individuos, sino sobre la finitud del mundo. Y el ejercicio mismo de los derechos de los individuos conlleva a crear una autoridad política, que se va a legitimizar pura y exclusivamente si hay libre consentimiento. A ver si está filmando. Vemos en Locke, a su vez, cómo son las leyes las que protegen a los individuos. El poder político tiene que recaer en las leyes, en un estado parlamentario, no tiene que recaer en un soberano. De hecho, él va a criticar mucho esta idea del poder político absoluto. Y en el capítulo 7, que se llama de la sociedad política o civil, él va a enunciar un poco cuáles van a ser las atribuciones de este Estado. Un Estado pura y exclusivamente limitado a imponer castigo y coerción a las transgresiones que tengan los individuos en esta sociedad. Que repito, ¿no? Va a ser la sociedad moderna, va a ser la sociedad política. Entonces vemos cómo en Locke el Estado parlamentario, la sociedad parlamentaria, lo único que tiene que hacer es esbozar leyes que estén definidas en base a los derechos naturales de los individuos. Que repetimos, son el de la autoconservación, el de la vida sería, el de gozar de la libertad y el de gozar de la propiedad privada. ¿Se va a preguntar acerca de las desigualdades que va a haber entre los individuos en sociedad? No, porque no le interesa eso. Le interesa esbozar un tipo de poder político totalmente diferente al que se venía planteando, o al que Hobbes venía planteando, que era el poder político soberano absoluto. Para Hobbes. Para Locke, cada individuo nace igual ante la ley. Ahora, una diferencia que se podría plantear es entre el pacto de Hobbes y el contrato de Locke. ¿Por qué es contrato social en Locke? Porque vemos que del otro lado hay una contraparte. Pero son los individuos por un lado, pero por el otro lado está la sociedad civil, la sociedad parlamentaria, la sociedad estamental, en donde esa contraparte tiene que representar los intereses de los individuos. Para representar los intereses de los individuos, tiene que a su vez representar los derechos naturales que ellos tienen, esbozar leyes para poder defenderlos y otorgarles ese tipo de derechos. Que recordemos, Locke trae todos esos derechos naturales de Dios. Los derechos naturales son inspirados por Dios. ¿Quién va a venir a criticar a Dios? Escuchame. Entonces, mientras veíamos que en Hobbes el ejercicio de los derechos naturales conllevaba un estado de guerra, vemos en Locke cómo el ejercicio de los derechos naturales conlleva a la creación de un nuevo orden político. Y repetimos, un tercero que no debe ser absoluto, sino que debe estar limitado por las leyes. Es básicamente la protección de los derechos de los individuos y la limitación al poder del soberano. No hay más vuelta que darle al pensamiento de Locke. La verdad que es bastante sencillo de entender, es el segundo contractualista que vamos a ver en este canal. Y lo que podríamos pensar es, en una instancia superadora a su pensamiento, es Stuart Mill, el libro sobre la libertad, que ya lo resumimos en el canal, si lo quieren ir a ver, pueden ir a verlo. Pero vamos a ver cómo se diferencia mucho este esquema de pensamiento con el de Rousseau. Así que, sin más que eso, los espero la semana que viene con el último de los contractualistas para analizar. Y si me pintan, no sé, haré algún tipo de diferencias entre los tres, como para que queden los conceptos bien claros y los puedan ir mechando. Acá es muy claro de ver, porque uno plantea un poder político absoluto y uno un poder político parlamentario. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, me pueden dar mucho amor al video, que eso me motiva. Y nos vemos la semana que viene.